sea, hay una organización en Los Ángeles que tiene documentados alrededor de 6,000 casos. Retomó un informe que hizo el New York Times con base en algunas estadísticas que ha hecho público el gobierno estadounidense, y son alrededor de entre 5,000 y 6,000 niños que no se sabe exactamente su paradero, que no se ha actualizado esa cifra y que ahora con estas nuevas embestidas que tiene el presidente Trump está complicándose aún más. Gardenia, muy buenos días. Muy buenos días, Marta Olivia, y muy buenos días a nuestra audiencia. Gracias. Gardenia, hemos revisado, hemos visto lo que en el área que tú trabajas y lo que publicas, y es en especial quisiéramos preguntarte sobre los temas de cómo han sido utilizados los niños, las niñas en los Estados Unidos como escudo y como también como anzuelo para los agentes del ICE en los Estados Unidos. Has documentado casos, pero esta situación ha sido particularmente grave después de la detención y de, ahora sí, cámaras y videos que estuvieron ahí en la detención de un niño de 5 años. Claro que sí, Marta Olivia. Vale la pena destacar que en toda esta situación de show, de ataques, de redadas tan tan fuertes que se han estado dando y tan visibles, porque en los estados republicanos no son tan visibles, aunque se siguen dando también, en los lugares que se han considerado santuarios, que son aquellos que no colaboran con la Guardia Nacional o con el ICE, han sido particularmente más atacados, son blancos más visibles, aunque no quiere decir que en los otros estados no haya redadas, que las siguen habiendo. Estos niños, cuando se quedan, hay pues como una ley no escrita en la cual no se acercaban los guardias a las escuelas, ni a las iglesias, ni los agentes del ICE. Entonces, después de que entró Trump, lo dejó muy claro que también podían introducirse en estos lugares, recintos considerados, pues, de alguna manera, pues, santuarios o muy delicados para poder intervenir ahí, porque hay niños y porque hay gente muy vulnerable. Entonces, ellos han estado rodeando las escuelas, haciéndolas muy, muy intimidadas. Incluso hay una escuela en Chicago en donde se ha estado persiguiendo a los directivos que permiten que los padres indocumentados de los niños entren a las aulas. Entonces, los niños están siendo, como tú bien dices, un anzuelo, pero son los más vulnerables, porque si detienen a un padre y este niño nació en Estados Unidos y no le dieron la doble nacionalidad, entonces el Estado automáticamente lo reclama como suyo, el papá es deportado y cae en este círculo del sistema de cuidado de niños desprotegidos en Estados Unidos, en los cuales es muy fácil perderse. O sea, hay una cantidad inmensa de niños y de padres que no saben dónde está su paradero porque entraron al sistema conocido y llamado foster care y quedan ahí a la deriva. Entonces, es una población en la cual se ha puesto muy poco énfasis hasta ahora que se está llevando a cabo esta situación, digamos, de imágenes y de videos que están evidente, pero los niños han sido uno de los grupos más afectados en estas redadas de Donald Trump. ¿De qué manera? También hemos estado viendo las imágenes de los centros de detención justo ahí, y la forma, entrevistamos hace un par de semanas a personas deportadas de los Estados Unidos, donde incluso en el caso de las familias que han decidido, que han sido las familias que han decidido acogerse a deportación voluntaria, eso no ha importado para separar a las familias y también para los adultos llevarlos a las cárceles, y a los menores llevárselos a otro tipo de centro de detenciones. Bueno, Donald Trump es un tipo muy manipulador en todos los sentidos, ¿no? Tiene su famoso libro de cómo negociar y cómo aprieta muy fuerte, y sabe que las familias latinas, no solo las mexicanas, porque esto es pues obviamente una herencia cultural, está muy preocupada siempre por los niños, y es una manera de presionar para que las familias no intenten nuevamente regresar
o tengan como una especie de escarmiento porque sabe precisamente que las familias es uno de las cosas más importantes para la comunidad latinoamericana. Y se han perdido, o sea, hay una organización en Los Ángeles que tiene documentados alrededor de 6,000 casos. Retomó un informe que hizo el New York Times con base en algunas estadísticas que ha hecho público el gobierno estadounidense, y son alrededor de entre 5,000 y 6,000 niños que no se sabe exactamente su paradero, que no se ha actualizado esa cifra y que ahora con estas nuevas embestidas que tiene el presidente Trump está complicándose aún más. Recientemente, en una de tus historias, como directivos de una escuela primaria, donde la mayoría son hijos de mexicanos, han servido de escudo en contra de las persecuciones, como también las maestras, los maestros, el cuerpo directivo y administrativo se une para proteger a las niñas y los niños. Sí, esta es una escuela de Chicago. Como bien sabemos, Chicago es una de las ciudades santuario. Illinois en general de todo no colabora con ICE. Entonces, en este juego medio perverso que tiene el presidente, se acerca a las escuelas. Nunca ha ingresado. Esta escuela en particular, el director de esa escuela es de origen veracruzano, que emigró y que logró hacer todo el proceso legal para convertirse poco a poco en un maestro de esta escuela de primaria e ir ascendiendo hasta que ahora es el director. Y la mayoría de los niños que van ahí son o recién llegados, o sea, niños pequeños indocumentados, o también hijos de indocumentados. Entonces la policía, la Guardia Nacional junto con ICE empiezan en estrategias que te recuerdan los peores momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Es esta presión de meter el miedo con helicópteros volando alrededor de la escuela, mientras las patrullas de ICE se acercan a la escuela, los padres entran pues como un refugio y sabiendo que también pueden entrar ahí, o sea que ya no hay ese límite que hasta hace poco pues se tomaba como una especie de límite humanitario. Ahora pueden entrar, pero no han entrado porque pues obviamente sabemos que el tema de los niños es muy delicado, pero aún así horas y horas dentro de la escuela para evitar que sean deportados y bueno, no han tenido ningún tipo de reclamo o de sanción esta escuela, pero ellos se declaran abiertamente protectores de los padres de indocumentados y de los mismos niños indocumentados, que imagínate su situación psicológica, ¿no? De saber que, ¿cómo explicarle a un niño de 4 años? Me decía una maestra, pues que toda esta situación tan compleja, legal, política, económica, que implica las redadas que están haciendo actualmente, y que sus padres de buenas a primeras por esa situación tan compleja pueden un día no estar y dejarlos ahí. Así es, graves. Otro de los temas que queremos preguntarte, apartándote de estas historias que tú realizas y que reporteas, es el tema de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, o los de migrantes no regulares, como se les llama. Están pidiendo aprovechar la renegociación del TEMEC para que Estados Unidos les devuelva al menos una parte de los impuestos que les quita sin nada a cambio. ¿Cómo puede hacerse eso? Y en estos tiempos, Gardenia, en estos tiempos donde hay bastante temor de alzar la voz, simplemente de ser ubicados y reconocidos como migrantes irregulares. Qué bueno que lo mencionas, Marta, y es un tema que yo he trabajado bastante y que he documentado con muchas cifras y con precisión. En esto que mencionas, hay un grupo de migrantes que ya son allá mexicanos. Recordemos que la mayoría de los mexicanos que están allá tienen documentos y que están también sirviendo de escudos o de resistencia para los que no lo tienen, porque al final de cuentas pues somos una comunidad y el blanco es racial, es xenófobo, es desde muchos blancos, pero estas organizaciones están pidiendo que se les regrese a los migrantes sus impuestos, porque cada vez que ellos utilizan un seguro social, aunque sea falso, o el gobierno estadounidense les quita alrededor del 18%, entre el 18 y hasta el 30% a veces de su dinero, cuando es el 18% cuando es de nómina y hasta el 30% cuando utilizan una figura que aquí sería
un símil a un trabajador independiente, allá le llaman un ITIN, es un RFC especial para independientes que pueden usar los migrantes indocumentados y que no les revisan, o sea, se hace de la vista gorda para quitarles este dinero y a la vez pues tenerlos en estas condiciones tan vulnerables, porque no les dejan, por ejemplo, si alguien se enferma, en uno de los artículos que hice recientemente, en Chicago tienen una lista de alrededor de 15 personas que estuvieron pagando bajo este esquema, son indocumentados, pero que pagaban impuestos bajo estos esquemas que acabo de describir, y que cuando ellos llegaron en situaciones muy graves, quedaron en estado parapléjico, el Estado les negó el servicio de salud. Entonces, les quitan los impuestos, pero no les retribuyen nada a cambio, y principalmente esos temas que pues debería de ser a estas alturas de la humanidad ya un tema saldado. No se le puede negar a nadie el derecho a la salud. Entonces, incluso los han mandado en avionetas con tal de deshacerse de ellos, porque pues, están en unas condiciones de inmovilidad, desde la ciudad de Chicago, además era un hospital cristiano, hasta Oaxaca. Este es uno de los casos más recientes, ¿no? O una mamá que entra para ayudar a su hijo, que una estadounidense lo golpeó y lo dejó parapléjico, y cuando entró Donald Trump le quitó el permiso humanitario que tenía la mamá, y pues ahora la mamá está en medio de esas redadas, pues con toda esta situación encima, y para colmo esa gente sí pagó impuestos. O sea, ese es uno de las grandes perversidades que ha tenido el gobierno estadounidense con la migración, y particularmente mexicana, porque es la mayoría, porque además de maltratarlos, de quitarles todo eso, se han negado desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 a incluir la carta más fuerte que tiene México, que es el tema laboral, la fuerza más grande que tiene México y que se debería de negociar por todas estas circunstancias que estamos hablando, como una prioridad en el Tratado de Libre Comercio, porque si no le estamos sirviendo eternamente una mano de obra barata que él necesita y que nosotros tenemos, pero con toda la dignidad que debemos de tener. Se habla de que ese dinero que se recopila de los impuestos que no le retribuyen a los migrantes, estamos hablando de que no se pueden jubilar, aunque hayan pagado durante años ese impuesto, de que no pueden tener los servicios de salud, de que no tienen ninguna prestación social, y que el gobierno americano lo toman en esa política tan de avaricia que tiene el gobierno estadounidense, lo mete a un fondo de inversión para que le retribuya dinero, y le sigue negando eternamente a México negociar el tema el tema laboral. Ni siquiera se puede, por ejemplo, en el trabajo temporal hay un montón de abusos, porque el gobierno ni el mexicano ni el estadounidense tienen un contrato como lo tiene con Canadá, en el cual revisan si se están respetando los derechos de los migrantes o no. Incluso los temporales también están en una gran desventaja, Marta. Y si no les dan pensiones o jubilación, hay que por lo menos exigir parte de ese recurso que estuvieron aportando, 7.5% de su sueldo en todas las áreas, como en el área automotriz, es decir, mecánicos, plomeros, carpinteros, panaderos, chefs y todas esas actividades que llevan a cabo los connacionales, nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Pues ojalá. ¿Qué tanto eco ha tenido, Gardenia Mendoza, qué tanto eco ha tenido este tema en las negociaciones? ¿Han escuchado al menos esta situación cómo ha sido la posición de las autoridades mexicanas en esta renegociación del TEMEC? Bueno, en las mesas que se están haciendo en la Secretaría de Economía para poder retomar pues todos los puntos de vista, o compilar todos los puntos de vista que tienen los diversos actores del Tratado de Libre Comercio, estas organizaciones migrantes que están a favor de impulsar esta negociación del tema laboral, han venido personalmente aquí a México en varias mesas y lo han presentado tal cual. O sea, ellos quieren
que por lo menos si no se les va a dar allá, ya ni siquiera están hablando de una reforma migratoria, si no se les van a dar allá esos derechos, por lo menos que fueran transferibles, porque hay algunos países con los que Estados Unidos tiene convenios y en los cuales los derechos que adquieren Estados Unidos se pueden transferir a México. Entonces, algunos de ellos dicen en estas mesas que han estado llevándose a cabo, bueno, si no se pueden dar en Estados Unidos, por lo menos que cuando sean repatriados se les dé una parte. Incluso lo señalan que no sea retroactivo, pero a partir de ahora, ¿no? Si se va a hablar de este esquema, por lo menos que haya una, si no se les va, cuando sean repatriados se les dé una parte y puedan iniciar de aquí desde cero, porque si no tienen nada, absolutamente nada que hacer aquí en México, ni un quinto, ni ningún servicio médico, entonces lo que está pasando es que se regresan. Y los grandes ganadores de este esquema, pues son los traficantes de indocumentados, que como bien sabemos no puede haber tráfico de ese nivel de ningún tipo, ni de indocumentados, ni de drogas, si no hay políticos inmersos, y eso se ha señalado también mucho, ¿no? O sea, quienes salen beneficiados, pues son estas organizaciones criminales que incluyen todo tipo de personajes y los más... Y los meten en un círculo pues de pobreza eterna del que no pueden salir cuando pues son trabajadores que han dado su vida, ¿no? Y que siguen siendo, como insisto, la carta más fuerte de México. Y gracias, Gardenia Mendoza, por este gran trabajo que haces y el que acaba de publicar en Milenio, que publicó recientemente, se refiere a esta 34 mil millones de dólares anuales. Es lo que le retiran de impuestos, es lo que generan estos migrantes irregulares al gobierno de los Estados Unidos. ¿Es correcto? Sí. Sí, así es. Sí, y no se ha actualizado la cifra, se cree que es un poco más alta, pero los estudios están un poquito atrasados respecto a los años. Es probable que este año se actualice, pero sí es una cifra que se habla anualmente y que se mete a fondos de inversión para ganar, o sea, es un dinero que se le queda al Estado americano y que le niega los servicios en una situación, te comento, los americanos dicen, bueno, es que nosotros también nos lo niegan si no tenemos un seguro, también nos niegan a nosotros, no es una situación en contra de los mexicanos nada más, pero el problema es que aquí sí se los quitan, o sea, no es algo de voluntad, de que, bueno, yo, por estas políticas sociales, como en los países socialdemócratas que dicen, bueno, la salud es universal y le vamos a dar a todo mundo y pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero aquí estamos en un sistema capitalista duro en el cual los migrantes han cumplido su parte, aunque sean indocumentados, al aportar un dinero que nunca vuelven a ver. Bien, pues gracias por este gran trabajo que haces, Gardenia Mendoza Aguilar, y por compartirlo. Lo pueden encontrar en Milenio. ¿Y dónde más te encontramos? Principalmente he estado en los últimos años haciendo colaboraciones, principalmente para la sección de reportajes especiales de Milenio y enfocada específicamente a los temas migratorios. Y Milenio Televisión también, ahí pueden seguir en YouTube y en esos canales también se hacen varias presentaciones sobre el mismo tema. Bien, muchísimas gracias por esta vez. Es un gusto, Marta Olivia.